El doblaje de Tag of Destiny se estrenó hace ya varios días en Crunchyroll, como parte de los jueves de doblaje de junio. De hecho, si mal no estoy, este fue el último. Y la verdad, los únicos que me llamaban la atención de ese mes eran este y Tsukumichi Moonlight Fantasy. A diferencia de otros videos, en esta ocasión tengo como referencia la versión japonesa, porque aunque a mucha gente no le haya gustado la serie, ya la vi cuando estuvo en emisión. Pero bueno, antes de pasar con el análisis, empecemos por las generalidades del doblaje. Este se hizo en México, para ser más específicos en la Ciudad de México, en el estudio conocido como BSI. Entre las voces principales podemos encontrar a Luis Leonardo Suárez interpretar a Taka Asahina. Él también ha sido la voz de Kirito en la franquicia de Sword Art Online. Musicato inútil. Sé que no te gustan los insectos, pero no me molestan cuando toco el piano. No como otros. Basta, haz lo que quieras. No tengo tiempo para ti. ¿Viniste hasta aquí para limpiar o para molestarme? ¡Ya decídete! Creí que no me molestarías mientras toco el piano. Destino es interpretada por Elizabeth Infante, quien también es la voz de Chika Fujiwara en la franquicia de Kaguya-sama Love is War. Este espacio es un desperdicio. ¿Cómo es que permiten esta falta de producto en sus alimentos? ¡Eres un cochinote! En esa esquina hay muchos insectos haciendo una gran fiesta con la comida. Solo vengo a revisar que lleves una vida digna y limpia, pero... Y Anna Shader es interpretada por Betsabe Hara, quien también le ha dado voz a Tomoe Kurata en Mob Psycho 100. No puedo creerlo. ¡Ay, Tak! Volviste a hacer una tontería, ¿verdad? Les pedí solo 10 minutos para poder comprar mis cosas tranquila. Oye, Cosette, ¡vámonos! Basta, deja de hacer eso. No actúen por su cuenta. Supongo que no. Ahora sí, hablando en general del doblaje, me agradó. Tiene algunos detalles curiosos y otros no tanto, pero hay algo que me causa mucho conflicto. Lo primero, desde hace bastante tiempo, bueno, desde siempre, en los doblajes de Crunchyroll y Funimation se dejan términos en inglés, lo cual es normal, porque los doblajes en español de la plataforma terminan bebiendo de alguna manera de la versión en inglés. Pero es que creo que lo que se tuvo que haber dejado en inglés eran los nombres de los musicatos, como Destiny, Hell, Valkyrie y demás. En primera creo que hacía más sentido con el nombre de la serie, pero está bien. Mi duda es, ¿por qué entonces dejaron el Shut Up de Anna o Cállate en inglés? Les pedí solo 10 minutos para poder comprar mis cosas tranquila. No puedo creerlo. Oye, fue ella. Fue el maestro. ¡Shut up! ¡Vamos! Y bueno, en dado caso hubieran dejado también el It's Showtime de Lenny en inglés, pero no, lo único que se quedó en inglés fue el Cállate de Anna, y se me hizo bastante raro, principalmente porque ese tipo de cosas se suelen quedar en inglés, pero en este caso no, solo dejaron una cosa en inglés, lo cual no me agradó demasiado. Aunque al doblaje hay que reconocerle algo, los términos musicato y director vienen directamente de la versión japonesa, ya que en la versión en inglés les dicen musicards y conductors. De hecho, el término musicato en español nunca se cambia, aunque sí cómo se refieren a él. Por ejemplo, en la serie se puede escuchar que les dicen los musicatos, la musicato, el musicato y demás, pero siempre se utiliza el mismo término. Otro término que se quedó en inglés fue el nombre de los enemigos o D2. El mismo se usa en plural y singular, es decir, cuando son varios no se le agrega una S al final, pero solo existe una ocasión en la que se refieren a ellos como dedos, lo cual sería la traducción literal del término. Eso es al final del capítulo 1 cuando nuestros protagonistas están por enfrentarse a ellos. Los dedos odian la música humana. Aquella que posee hermosos ritmos y armonías. En el doblaje las calidades de audio llegan a fluctuar principalmente en un personaje, Anna. Esto se escucha al principio de la serie, como en los primeros 3 capítulos. Después la calidad de su audio se escucha igual que los demás. Es como si cuando hablara por momentos hubiera algo de fondo, como viento, que si bien no se escucha demasiado, sí es notable. Esto se puede notar más en el intercambio del capítulo 3 que tienen nuestros personajes, cuando están discutiendo sobre a dónde ir o bueno, qué ruta tomar. El audio de Tak se percibe claro y limpio, sin nada de fondo, mientras que el de Anna no. La sede de la Sinfónica está en Nueva York. Ahí es donde trabaja mi hermana Lottie. Y también están mi padre y mi madre. ¿Cómo iremos? Mi auto aún funciona, aunque sé que está algo maltratado. El problema es la ruta. Las autopistas y las vías aún siguen destruidas. Hay un detalle que solo ocurre en el capítulo 2 porque solo se presenta una situación así que amerita ese tipo de circunstancias. Para ello habría que dar contexto. En el 99% de los doblajes en español, al menos de anime que he escuchado, cuando algo ocurre en pantalla, los sonidos de fondo se pierden un poco o se escuchan especialmente bajos.
Esto pasa muchísimo, pero casi no se llega a notar. Esto no suele ocurrir en otras versiones del doblaje como en las versiones en inglés, pero en el caso de esta serie, esto se nota mucho cuando Cosette se convierte en un musicato. En la versión original, la música suena muy alta, pero las expresiones de Tack y Destiny se escuchan por encima. En la versión en español, si bien las expresiones no se pierden, sí se oyen bajo, lo que hace que si quieras escucharlas tengas que subir el volumen. Y después en las dos versiones la música baja de golpe cuando Tack le dice a Destiny que vaya tras los D2. Esto solo ocurre por un motivo en particular. Posteriormente en alguna pelea o enfrentamiento, ningún personaje hace expresiones durante la pelea. De hecho, todos los doblajes siguen a la versión japonesa en ese sentido. No agregan expresiones, aunque supongo que es por la naturaleza de la serie, porque pues pelean con música y demás cosas. Con respecto a las voces, la verdad es que me gustaron bastante, principalmente la de Tack y Destiny. Creo que van bastante acorde a los personajes, con respecto a la de Anna, de igual forma va acorde al personaje, y sigue bastante a la versión japonesa, lo cual creo que le queda bien reflejando lo explosiva que llega a ser el personaje por convivir con nuestros protagonistas. De hecho, como vi la versión japonesa primero, creí que Cosette, o bueno Destino, sonaba bastante expresiva, después me acordé que en el primer capítulo ya llevan bastante tiempo conociéndose y demás, y sí es notorio que Destiny cada vez más cobra más cualidades humanas. El detalle o agregado del doblaje más notorio es uno que me agradó bastante, y es que Tack se refiere a Destiny como bestia en más de una ocasión. Esto porque al principio no puede controlar sus poderes. Esto se puede notar en esta escena. ¡Detrás de ti! He terminado. Oye, por poco me disparas. ¿Qué te pasa? Aprende a controlar esa potencia, bestia. Solo tomé la decisión correcta. En los subtítulos de Crunchyroll, el bestia no se encuentra, y en otras versiones como el doblaje en inglés tampoco. De hecho, una vez en la serie que nuestros protagonistas terminan por hacerse más íntimos, Tack deja de decirle bestia a Destiny. Además, no es como que se use de sustituto ante la frase de musicato inútil de Tack, esa también la utiliza tal cual. De igual forma el doblaje respeta detalles como que los personajes hablen distinto en situaciones que lo ameritan, como aquí cuando en el capítulo 6 Destiny hable diferente cuando está comiendo en la casa de la señora a la que se le murió su hija. No sabe nada sobre pelear, aún así me cuida. Es gracias a mi hermana que podemos continuar con nuestro viaje. Oh, el maestro está obsesionado con el piano. Ya veo. O que Anna hable diferente cuando se tapa la boca al lamentarse por lo que le pasó a Cosette y como ya no hay nada de ella. Es muy posible que ella no pueda continuar viviendo como una musicato. No lo entiendo. Entonces, Cosette está... ¡Qué delicia! El doblaje tiene dos leves errores, uno más interesante que el otro. El primero viene en el diálogo de Valkyria cuando se encuentran encima del tren. Esta dice, es la música del maestro. Les dije que no se movieran de ahí. ¿Cómo te atreves a llamarte director? Vienen más. ¿Dónde está la otra? La que estaba a tu lado. Es la música del comandante. Su deber es protegerlo. Cuando el diálogo correcto debería haber sido, es la musicato del maestro, porque Tack le estaba preguntando dónde se encontraba Infierno. El otro ocurre en el capítulo 4, y la verdad es que no estoy tan seguro de dónde proviene. Cuando Lenny le está ayudando a Tack en el desierto, Lenny dice, tus instintos de musicato son buenos, cuanto los instintos no son de Tack, sino de destino. Además de que no tiene mucho sentido que llame musicato a Tack cuando él es el director. Es porque soy un músico. Sería muy extraño que aprendiera esto de la noche a la mañana. No se puede. Pero desde ahora es algo con lo que tienes que aprender a vivir. Es bueno ver que tus instintos de musicato son fuertes. Si aparece en D2, ella tendrá que pelear. Pasará, quieras o no. Pero si vamos a los subtítulos de Crunchyroll, en la versión en español, Lenny dice, sus instintos de musicato son buenos, lo cual tiene todo el sentido porque se está hablando de destino. Pero en los subtítulos en inglés el diálogo también se encuentra bien, ya que el diálogo es Her Music Art Instincts. Pero el doblaje en inglés comete ese mismo error. Lenny dice Your Music Art Instincts cuando debería decir Her Music Art Instincts. But fighting D2s doesn't come as naturally to me as playing the piano. Trust me, we can tell. Still, like it or not, this is the way things are now.
From what I've seen, your music art has an instinctual ability to hunt D2s. If you want my advice, rather than rushing to judgment and criticizing this primal response... Y creo que en todo el tiempo que llevo haciendo videos de doblaje es la primera vez que me topo con que dos doblajes compartan el mismo detalle o el mismo error de este tipo. Al principio de la explicación decía que no sabía de dónde venía el error, porque si se utilizan como base los subtítulos en inglés, en ese diálogo están bien. Para concluir, creo que mi escena favorita se encuentra en el capítulo 4, cuando Cosette le pregunta a Titán si tiene algún consejo y esa termina siendo lo siguiente. Qué gran puntería. ¿Me darías algún consejo? Pues cuando mi maestro hace tarán, llega un pip pip a mi cabeza y entonces yo hago un pium 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 y un bam y un yay y ya. Por favor, te pido que para la siguiente sea así. La verdad es que el doblaje me agradó bastante, tiene algunas cosas medio raras, pero diría que si no has visto la serie, pues deberías verla, porque vale la pena darle una oportunidad con el doblaje. Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.